Para empezar mi intervención le propongo un juego de agudeza visual. Eche un vistazo a su alrededor y dígame si no hay algo que le llama la atención. Sí, ¿no? A todos nos llama la atención. Hay pocos hombres aquí, no hay ningún hombre en la mesa que usted ocupa. Y nosotros creemos que esto que acabo de decir es una metáfora de uno de los problemas que tenemos en cuanto a políticas de igualdad y también la explicación de por qué no hemos conseguido los resultados que hubiésemos querido conseguir. Digo esto porque el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia desea, como no puede ser de otra forma, avanzar en políticas de igualdad de género. Desea, por supuesto, y esto nos parece fundamental, acabar con la violencia de género, también con la violencia intrafamiliar. Pero sabe que algo tan importante como todo esto no se puede conseguir sin contar con los hombres y, lo que es peor, no se puede hacer contra los hombres, contra la mitad de la población de España. Enumeraré en un momento cuáles son las propuestas de UPyD para conseguir esa igualdad real y para acabar con la violencia, pero antes me gustaría hacer un pequeño diagnóstico de cuál es la situación actual y el resultado de políticas anteriores. Por supuesto, antes que nada, un recuerdo para todas aquellas mujeres que han perdido la vida y que han sido víctimas de la violencia. Me parece que no debería ser ni siquiera necesario aclararlo. Todos los que estamos aquí, entre otras cosas, fundamentalmente por eso. Pero también creo que es importante decir que a pesar de las políticas que se han desarrollado en los últimos años, por ejemplo, según la revista Newsweek, Islandia es el mejor lugar del mundo para ser mujer, en ese índice en nuestro país todavía estamos al 79% de lo que han conseguido en esos países nórdicos. Es poco, debemos aspirar a mucho más. Y es cierto que hemos mejorado mucho durante estos últimos años, pero me parece muy importante también aclarar que, y esto es lo peor de lo que voy a decir, durante estos años no han bajado, no han disminuido las muertes de mujeres a causa de la violencia de género en nuestro país. Es decir, me parece importante señalar esto, tras 8 años de discriminaciones, porque para nosotros, Unión, Progreso y Democracia, la asimetría penal es una discriminación, de utilización dudosa de muchos recursos y de haber creado el peligro, me parece muy importante, de que se genere un rechazo en la sociedad hacia la igualdad de género, en ese sentido tan importante como es la muerte de tantas mujeres, no hemos avanzado nada. Año tras año siguen muriendo el mismo número de mujeres en nuestro país víctimas de la violencia de género. En Unión, Progreso y Democracia creemos que una de las causas de toda esa dramática situación es con la que yo comenzaba esta intervención. Este problema, esta lacra, señora Mato, repito, no se puede solucionar sin contar con la mitad de la población de España, es decir, con los hombres, y no se puede conseguir solucionar legislando contra ellos. Estoy de acuerdo absolutamente con todas las medidas que usted ha nombrado acerca de la protección. Estoy de acuerdo absolutamente en todo lo que ha hablado en cuanto al maltrato de las mujeres. Uno muchas veces, cuando ve las noticias de sucesos en nuestro país, se pregunta cómo es posible que sigan ocurriendo ciertas cosas cuando a uno le cuentan lo que estaba sucediendo y ve que era pavorosamente predecible lo que iba a ocurrir. Espero que todos trabajemos juntos para seguir escuchando a la policía, a los expertos y que les podamos dotar los medios suficientes para que estas cosas no se repitan. Espero que sigamos buceando en nuestro Código Penal, que ya tiene instrumentos para que podamos luchar contra esta lacra. Desde luego, me parece importante, y usted ha hablado de eso, pero creo que es importante señalar que hace falta avanzar un poquito más. Hemos de poner el acento, como decía también la compañera, en políticas de prevención. Me parece fundamental que hablemos de la prevención desde la infancia, ayudando a nuestros niños a entender realmente el concepto de igualdad, ayudando a que nuestros niños se alejen de los estereotipos machistas, permitiendo que las mujeres vivan en igualdad gracias a políticas de apoyo y de acción positiva y actuando también con los hombres que han tenido comportamientos problemáticos o violentos para reeducarlos y alejar el peligro de que estos comportamientos se repitan. Pero, repito, en Unión, Progreso y Democracia no vamos a entrar en ese consenso que existe en nuestro país políticamente hablando, ni en el que parece que se ha instalado en una parte de la judicatura. Se ha aplicado, según nosotros, un enfoque, a nuestro juicio, equivocado debido a la asimetría penal de la actual ley contra la violencia de género. Y me gustaría aportar otro dato. Desde el 2005 y el 2009, más de 4.000 hombres han ido a prisión en nuestro país por faltas leves. Esto nos parece grave, esto nos parece contraproducente y esto nos parece que es necesario también ponerlo sobre la mesa. En UPyD estamos, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a favor de políticas de género, pero siempre que sea bajo un enfoque europeísta.
Y quiero recordar que el propio Consejo de Estado manifestó sus reservas con la ley actual. Proponemos medidas profundas que nos aproximen a los países nórdicos y que permitan a hombres y mujeres conciliar la vida familiar con el trabajo y la responsabilidad pública. Usted se ha extendido, señora ministra, hablando de herramientas para conseguirlo. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Esperemos poder trabajar junto con usted para avanzar en este terreno. Pero nos parece también muy importante distinguir un matiz que es esencial. Hay una diferencia muy grande entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados a toda costa. Esto no es democrático y nos parece importante resaltarlo. Señora ministra, algunas de nuestras propuestas son las siguientes. Ley de violencia de género intrafamiliar, avanzar en ella. Avanzar también con la Ley de Igualdad de Oportunidades y Trato y No Discriminación. Aplicación real de una vez de la Ley de Dependencia. Lucha, por supuesto, contra la discriminación salarial y laboral hacia las mujeres. Educación en igualdad, prevención, como decía antes. Lucha contra la trata y proxenetismo de mujeres y alternativas a la situación actual de la prostitución. Y me parece importante resaltar también igualdad de derechos civiles, respetando la pluralidad de identidades y de orientación sexual. Estoy pensando en el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, con los cuales parece que a veces no legislamos lo suficiente. Yo quisiera, para terminar, hacerle unas cuantas preguntas, señora ministra. En primer lugar, ¿van a modificar lo que nosotros creemos que es un mal uso del concepto de género y la acción positiva en su línea parlamentaria y acción de Gobierno? En segundo lugar, ¿están ustedes pensando combatir la violencia de género cambiando la ley vigente que contempla la asimetría penal entre mujeres y hombres, que además se está mostrando, como decía antes, ineficaz para parar esta lacra y que apenas ha desarrollado medidas de prevención y educativas? Siguiente pregunta. ¿Contemplarán, señora ministra, otras formas de violencia intrafamiliar, como son las relativas a las que sufren los niños, y no solamente indirectamente por la violencia de género, sino también por la que sufren directamente, la que sufren también las parejas del mismo sexo, la que sufren nuestras personas mayores, la que sufren los padres agredidos por sus hijos, la que sufren las personas con discapacidad o la que sufren también los hombres agredidos por sus mujeres? La Unión Europea, a través de los informes Daphne, recomienda que la violencia en el seno de la familia se aborde en toda su complejidad y se doten de medios suficientes para terminar con ella y ayudar a sus víctimas. Hay un tema que me parece muy importante, señora ministra, y que me ha extrañado muchísimo, y debo confesar que tenía un prejuicio y me lo temía. Me ha extrañado muchísimo no oírle hablar del tema. Custodia compartida. Señora ministra, ¿van ustedes a promover una ley de custodia compartida como opción preferente, en línea con las mociones que el Partido Popular ha presentado en múltiples ayuntamientos de España, como por ejemplo el de Madrid, y en algunas comunidades autónomas? Nosotros en UPyD lo proponemos, vamos a hablar de ello y vamos a traer aquí propuestas en esta comisión. Me gustaría saber también qué piensa la ministra hacer en lo relativo a fomentar una buena conciliación de la vida laboral y familiar. Ha hablado ya de algunas cosas. Nos gustaría seguir avanzando porque nosotros sí que creemos que hay que hacer un trabajo muy serio con la conciliación de responsabilidades salariales y laborales hacia las mujeres y también con la conciliación de las responsabilidades familiares y de empleo para mujeres y hombres. Usted ha hablado de guarderías, etcétera, etcétera, pero a nosotros nos parece precisamente que la custodia compartida es otra herramienta para conseguir esta igualdad y para hacer que la mujer no sea la única responsable de lo que es la crianza de los hijos. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Una cosa más, señora ministra. En política internacional exigirán activamente el respeto del principio de no discriminación por la orientación sexual a aquellos países que segregan, encarcelan y ejecutan a personas por su orientación sexual o identidad de género. Nos gustaría saberlo. Otro día, en la Comisión de Discapacidad, en la que espero verla pronto, también hablaremos en lo que tiene que ver con discapacidad, discriminación y mujeres sin discapacidad. Pero para terminar me gustaría hacer, porque quiero ceñirme a mi tiempo, una pequeña reflexión. Yo espero, señora ministra, que en esta comisión hablemos de una manera políticamente incorrecta. Me parece que el miedo, la corrección política, ha hecho mucho daño en este y otros ámbitos. Me parece que hay quienes se han elevado a tener una categoría moral indiscutible y que no es así, que han impedido que otros podamos hacer, incluidos los hombres, discursos al respecto de lo que estamos hablando aquí esta tarde. En UPyD queremos tratar las dificultades que ha causado esta ley y queremos resolverlas porque se ha mostrado ineficaz e injusta en algunos casos. Es decir, queremos evolucionar,
Queremos pensar en las mujeres que sufren la violencia de género. Queremos, por supuesto, pensar e intentar erradicar el hecho de que algunas de esas mujeres pierdan su vida por ello. Pero también queremos, sin que se nos acuse de nada, hablar aquí de los problemas que esta ley ha engendrado. Que no demos la espalda a las denuncias falsas, señora ministra, que no demos la espalda a los hombres que no pueden ver a sus hijos y a los hijos que no pueden ver a los hombres con toda la asiduidad que quisieran. Queremos defender a aquellas mujeres que necesitan sus pensiones compensatorias para criar dignamente a sus hijos, pero sin olvidar, por favor, a aquellos hombres que se ven privados de todos sus recursos de forma injusta. Queremos que no nos olvidemos de los abuelos que pierden el contacto con sus nietos por estas leyes. Queremos proteger al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales para quienes parece a veces que no legislemos. Y sobre todo, señora ministra, queremos no olvidarnos de quiénes son los más vulnerables en esta ecuación, los niños. Cuando una política no funciona, lo que se espera de nosotros es que no tengamos miedo a discutir todos sus aspectos, dándole la vuelta si fuera necesario, sin dogmas. Ninguno de los grupos que estamos aquí es sospechoso de tibieza ante la violencia. Pido, por favor, que nos demos la libertad de hablar claro y de buscar soluciones. Muchísimas gracias, señora ministra.